acerca del renovados o la importancia de renovarnos en el entendimiento. Soy una persona que casi siempre usted me va a observar o me va a oír o me va a ver eh, hablando del tema de la madurez, crecimiento espiritual de los creyentes. Es que para mí ha sido tan importante esto porque he visto, y aún yo mismo pasé muchos años como cristiano, un cristiano fiel, un cristiano guardado para Dios, conociendo perfectamente lo que es la santidad y viviendo a lo que yo conocí que era santidad. Sin embargo, estaba estancado por un tiempo, por mucho tiempo, precisamente porque nada más pensé que Dios me había salvado para hacer la obra de Dios en el sentido de maestro, servidor, y evangeliza gente, hace misiones, y había dejado por un lado lo que sigue después de ser cristiano, que es después del arrepentimiento, que es la renovación de nuestro entendimiento para entonces poder vivir a la altura de lo que las escrituras también dicen que es nuestra herencia, y no únicamente la salvación, ni tampoco el llamado para buscar gente para que sean salvas, que de hecho eso es importante, pero es que el punto aquí es que si los hacemos salvos o hacemos que la gente sea salva por el mensaje que cargamos, tal cual como ocurrió con nosotros, y nos quedamos sin renovar el entendimiento por 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo, pues créame que le voy a decir algo, estamos haciendo un trabajo a media. Claro, la gente se va a ir al cielo, pero se van a ir al cielo sin el conocimiento debido, sin saber las herramientas que tienen, sin conocer su verdadera identidad, y todo eso redunda en una calidad o estilo de vida, e inclusive en momentos difíciles de la vida común que podamos tener antes que Cristo venga o antes que usted parta al cielo o quiera irse al cielo, si usted no conoce las verdades o no renueva su entendimiento por las verdades de la palabra de Dios, usted va a seguir viviendo como una persona salva, pero con una mente de un incrédulo. Nada más que es un gloria a Dios y aleluya, o va a una iglesia, pero va a vivir como un incrédulo. O sea, es salvo, claro que sí, pero su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de presentarse ante la sociedad va a estar muy pobre, y no va a tener necesariamente las evidencias. Y lo más impresionante es que de hecho, que si Dios no quisiera que eso ocurriera, pues bueno, diría yo, no importa, pues no importa que si usted se renueva o no. Pero el tema es que ya hemos encontrado en la palabra de Dios que a Dios sí le interesa que realmente usted renueve su entendimiento, que usted conozca de la vida de Dios, que usted no solamente sea salvo, sino que también continúe con el crecimiento, desarrollo y crecimiento espiritual, que por ende, como es espiritual, tiene que ser transferido a nuestra vida secular, a nuestra vida diaria, renovando el entendimiento. Habiéndole dicho eso, quiero presentarle los siguientes versos o el siguiente verso. Veamos lo que dice segunda de Pedro 3:9. Mira esto que es importante. Segunda de Pedro 3:9 yo lo quiero leer en la Biblia actualizada. Segunda de Pedro 3:9, mire, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Y eso lo tenemos claro. Y todo el mundo se engancha a promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa de prosperidad. Y todo eso está bien. Pero hay más allá, ¿no? De aquello que a veces solamente estamos conectados a oír o que solamente nos enseñaron. Entonces, voy a leerle. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Su promesa, su advenimiento. En este caso, pues su venida. Sino que el Señor es paciente para con vosotros. ¿Ok? Pero mire, dice que es paciente para con vosotros. Ahora, ¿qué encierra esa paciencia de Dios? ¿Qué más está encerrando? De que la gente se arrepientan y vengan al Señor, y que cuando el Señor venga, pues ellos puedan ser salvos. Y eso es lo que está esperando Dios. Bueno, está bien. Si usted me dice que Cristo no ha venido porque hay gente que todavía se puede perder y están esperando que vengan al arrepentimiento, pues yo le concedo eso, porque yo no tengo la menor duda de eso. Pero ¿será que realmente será la única razón por la cual Dios está, o en este caso, Cristo no ha venido o no ha mantenido, perdón, no ha vuelto, o está, como algunos dicen, demorando? Y aunque bien es cierto, dice el texto, no queriendo que nadie perezca. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Entonces es un deseo de Dios que todos procedan a la verdad de Cristo redentor para salvación de sus almas, para salvación de sus vidas. Estamos de acuerdo hasta ahí. Pero otra vez le pregunto, ¿será que el verso nada más está diciendo que Él demora su tardanza para que nada más la gente sea salva y vengan a los pies de Él? Bien. Y Él dice, no queriendo que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y muchas veces cuando hacemos hacemos un análisis de este verso en su justicia, claro, no podemos negar de que en su punto está hablando de la venida de Cristo y que está esperando el arrepentimiento, que no es otra cosa sino el reconocimiento de la vida que se lleva el hombre sin Dios para recibir la calidad de vida que ahora viene con Dios, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección. Pero ¿será que solamente es eso lo único que realmente Dios espera que los hombres, de los hijos? ¿Será que no hay más? Bueno, para poder descubrir un poquito más a detalle, tenemos que aprender o por lo menos conocer qué significa la palabra arrepentimiento. Pues fíjense que la palabra arrepentimiento no necesariamente es, aunque se transmite a través de los sentimientos y de las acciones, no necesariamente es lo que nosotros hemos conocido como arrepentimiento, como compungimiento, llorar, sentirse apretadito en el corazón, sentir culpabilidad y a la vez también un regocijo del perdón y tirarse de rodillas, como hay personas que han tenido experiencia que han pasado 2 horas llorando ante Dios arrepentido y todo el mundo dice, wow, el Señor lo tomó, está en un estado de arrepentimiento. Y yo no dudo, ¿no?, de que también eso sea parte de, porque yo recuerdo perfectamente que cuando yo descubrí que yo delante de Dios era una persona malvada, que le había dado la espalda, yo no voy a negar de que también tuve como especie de una experiencia como esa de quebrantarme por ver la santidad de Dios, por descubrir la santidad de Dios, por descubrir lo bueno que Él era, versus lo que yo había hecho en mi pasado antes de recibirle. Son lapsos, ¿no?, de sentimientos de culpa, que es producido por ese sentimiento de arrepentimiento. Pero luego también el regocijo de darme cuenta que he sido perdonado, de que voy a caminar una nueva vida y todo lo demás. Eso es válido. Pero el tema es que el arrepentimiento va más allá de las emociones. El arrepentimiento no solamente es evidencial solo por la experiencia de quebrantamiento o tristeza o un gozo interno por haber sido salvo, sino que el arrepentimiento tiene que ver también con un cambio de pensamiento y un cambio de conducta. De hecho, ese lapso que tienes de llorar, de quebrantarte, de todo eso que te acabo de explicar, precisamente es porque tu pensamiento y tu mente han razonado de forma coherente y han mirado la obra de cruz como la salida única tuya que antes no veías. Bueno, evidentemente ya ahí hubo un cambio de pensamiento. O sea, antes pensaba que no era importante y hay un lapso de tiempo donde lo ves por la gracia del Espíritu Santo y produce en ti ese sentimiento indicando que ese paso o ese sentimiento es el resultado de que tu mente empezó a cambiar de una posición a otra. Entonces, por alguna razón se piensa que ese lapso o ese paso de arrepentimiento o esa manera de arrepentimiento por la experiencia que tuvimos nada más es el acto de quebrantamiento. Y no nos hemos puesto a analizar que el lado del quebrantamiento es la parte física, biológica del ser humano, de poder mostrar, y emocional, de poder demostrar que realmente estamos arrepentidos de algo. Pero dentro de nuestro pensamiento, para llegar a ese estado, tuvo que haber un cambio de ideas. Tuvo que haber hecho un cambio de ideas. Entonces, el arrepentimiento va más allá de un sentimiento, sino es de un cambio de ideas que produce el llorar, que produce el sentir compungido, el que produce la idea de decir, ¿sabes qué? Lo puedo hacer mejor en otra ocasión. Entonces, yo quiero enfocarme precisamente a ese lapso, porque eso no deja de pasar solamente en la experiencia de haber recibido a Jesús, sino que de aquí en adelante es lo que el Señor o el Espíritu Santo va a ocupar como la evidencia
en muchas áreas de nuestra vida que vamos a tener que aprender a ser renovados, porque de la misma manera que tuvimos un choque emocional, un choque mental en darnos cuenta que el estilo de vida que nosotros estábamos llevando sin Cristo no es la correcta y aceptamos la de Cristo, porque es un choque de pensamiento y aceptamos la de Cristo a través de nuestra conciencia, pues de la misma manera ese es el mismo procedimiento que vamos a tener de ahí en adelante para todo lo que Dios nos va a entregar, con la diferencia en que tu arrepentimiento ya no va a ser para salvación de tu ser espiritual, sino para salvación del alma, para tu buena toma de decisiones presentes o futuras. Tu arrepentimiento también va a llevarte a la idea de decir, ¿sabes qué? De la manera en que yo lo hice estando en Cristo no es la mejor, es la manera ahora que Cristo quiere que yo lo haga. Bueno, todo ese proceso fisiológico que le llaman arrepentimiento, que nace de una esencia espiritual, es lo que Dios va a ocupar para poder seguir renovando tu entendimiento, porque de aquí en adelante ya te vas a tener que seguir arrepintiendo de muchas otras cosas más que no tienen que ver nada con tu salvación, sino más bien con tu calidad de vida. Ok, eso fue Pedro. Veamos ahora qué dice Primera de Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Claro, pero dice, y que vengan ahora al conocimiento de la verdad. Pues fíjate que la palabra en segunda de Pedro se utiliza que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Pero acá en Timoteo dice que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso significa que el arrepentimiento es el resultado de haberte encontrado con la verdad. Pero la verdad no es un sentimiento, la verdad es algo sustancial que en primera instancia te hace reconocer que tu manera de pensar no era la correcta, y la verdad, que es sustancial de acuerdo a las evidencias que el Señor te da de que tu estilo de vida en nada conviene con lo que Él te va a ofrecer, que también es un estilo de vida tangible, entonces produce en ti un cambio de pensamiento que la Biblia le llama arrepentimiento cuando tú haces el cambio en realidad. Por eso en 1 Timoteo 2:4 él habla de que todos los hombres sean salvos, pero que vengan, dice, al conocimiento de la verdad, porque Dios sabe que lo que produce el arrepentimiento es una confrontación con la verdad. Es cuando el hombre equivocado está confrontándose con la verdad de Dios. Va a producir un arrepentimiento, y el arrepentimiento, además de sentirse extraño o sentir emociones, también es la verdad de reconocer que Dios nos está presentando una luz en base a un grado de tiniebla que teníamos o de ignorancia. Entonces, claro, cuando yo veo eso es un impacto para mí, pero ¿cómo yo sé que realmente ese impacto va a ser funcionable? Es porque yo no solamente lo voy a llevar a mi estado emocional, sino que también ahora yo voy a empezar a cambiar el estilo de vida como resultado a la exposición de esa verdad. Resumiendo, ese es arrepentimiento como resultado de conocer la verdad. Eso te ocurrió a ti cuando recibiste a Jesús, pero es lo que te va a seguir ocurriendo cuando te enfrentes a ciertas verdades que tú no conoces, que piensas que estás bien, pero que no lo estás, como el resultado de exponerte a la verdad de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y es ahí donde se va a ocupar la misma dinámica. Tu mente va a ser, ¡pum!, golpeada. Luego vas a querer que esa verdad dirija tus pensamientos, entonces vas a recibirla. Al recibir esa verdad es donde has renovado con la verdad. O sea, la verdad que has puesto en tu mente es la renovación. ¿Y qué ha hecho para que esa verdad esté en tu mente? Has rechazado la mentira. Entonces, ahí está lo que se llama la renovación del entendimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada día tú puedas vivir de acuerdo al estilo de vida que el Señor ha diseñado para ti, que ha preparado para tu vida, donde hay muchas cosas preciosas, más allá de solamente pensar de que te fuiste o que vas para el cielo y que dejaste de ir al infierno. Ok, leo de nuevo, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios para cada creyente no se limita a que sean salvos del pecado inicialmente. O sea, Dios no solamente desea que el hombre se arrepienta o se encuentre con la verdad de que es pecador y va a ir al infierno, y que el Señor le está dando una salida a través de su sacrificio para ir al cielo. Eso no es todo, claro. Inicia así, pero eso no es todo.
Entonces, podríamos decir de que no se limita a que sean salvos del pecado, sino que sean transformados en su entendimiento hasta pensar, discernir y vivir como Cristo. Y aquí empieza entonces lo que abre el compás a los próximos versos, a las cartas de Pablo, con algunos textos aún del mismo Jesús, de Pedro y de los apóstoles, que no solamente andaban buscando gente para que se arrepintieran y recibieran a Cristo, sino que de ahí en adelante ahora aprendieran a vivir un nuevo estilo de vida espiritual, que empieza en tu vida espiritual, pero que se hace tangible, que se hace real, que se hace verdadero y que tiene evidencias que otros pueden verlas de que realmente tu vida ha tenido un cambio, un arrepentimiento, porque la verdad impactó tu manera de pensar. Entonces, se resume para nosotros es, wow, esta persona, la verdad, le está renovando su entendimiento. ¿Y cómo lo resumo? No solo porque dijiste amén, 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 sino que eso que recibiste está produciendo ahora resultados en tu vida diaria, en tu vida común, en tu vida social, en tu vida de comunidad, en tu vida familiar. Todo eso es el resultado de esta vida de arrepentimiento, pero también de renovación del entendimiento. Entonces, pero la renovación del entendimiento, evidentemente, para que te dé la oportunidad de pensar, discernir y vivir como Cristo. El arrepentimiento es el punto de partida, te lo acabo de mencionar, pero la renovación del entendimiento es un proceso continuo que nos lleva a experimentar la verdad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios va a usar para poder, vamos a decir, conquistar todas las áreas de tu vida? Bueno, la manera en que Dios va a usar es por el Espíritu Santo, pero siempre presentándote una verdad central que a ti te estremezca y que derribe cualquier argumento o cualquier imprecisión que tú hayas tenido concerniente a la vida, concerniente a tu calidad de vida, o a veces hasta concerniente a lo que tú has pensado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa área entonces Dios necesita que el ser humano continuamente renueve su manera de pensar. Y algunos le llaman la mente de Cristo, otros le llamamos el arrepentimiento, otros le llamamos también que tiene que ver con la exposición de la verdad para, por medio de esa verdad, desplazar la mentira cada vez que el hombre abre su corazón. Y hay muchas formas de poder, ¿cómo diríamos?, de poder presentar esta misma verdad. Al final del día, la renovación es el proceso continuo del arrepentimiento para ir al cielo o el arrepentimiento de pecado. Lo que sigue ahora es el proceso continuo de la vida del creyente. O sea, la renovación de su entendimiento. Entonces, el arrepentimiento es el punto de partida, pero la renovación del entendimiento es el proceso continuo que nos lleva a experimentar la verdad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dios no solo desea que su pueblo cambie de conducta, o sea, en este contexto te lo diría así: cambiaste de conducta porque de pronto ahora eres cristiano y ahora ya no vas a un bar, sino que vas ahora a la iglesia. Bueno, pero si tú dejaste de ir a un bar para ir a la iglesia y en la iglesia la palabra de Dios no logra renovar tu entendimiento, vas a ser un cristiano nominal fracasado y en muchas ocasiones hasta ciertas cosas vas a dudar y vas a vivir de una forma que no es la que Dios quiere que viva. Por eso es importante que más allá de solamente experimentar y buscar un cambio de conducta de una forma, vamos a decirlo así, como tratando de encontrar un atajo a la fuerza o a la brava, Dios lo que quiere que necesariamente ese cambio de conducta venga es por tu cambio de manera de pensamiento, que va a dar como resultado evidentemente un cambio de conducta. O sea, lo que te estoy diciendo para que no te sientas que estoy contradiciéndome a mí mismo es, no es que Dios no desea tu cambio de conducta. Claro que Dios quiere un cambio de conducta y eso es el resultado final de un estilo de vida. Sin embargo, eso va a llegar únicamente es cuando usted permite que su mente, sus pensamientos sean expuestos a la verdad de Dios que usted desconoce. Entonces, cuando yo digo que Dios no solo desea que su pueblo cambie de conducta, estoy diciendo que el enfoque inicial no es un cambio de conducta a la brava. No, sino un cambio de conducta con una conciencia bien educada.
una conciencia que haya visto la verdad del por qué yo voy a cambiar este tipo de conducta, que haya entendido la razón real del por qué ahora yo no tengo ese deseo o ese mal hábito que antes tenía y que ahora ya no tengo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque si tú tienes el cambio de tu hábito o el cambio de tu mal comportamiento basado solamente en porque alguien te dijo que ahora tienes que comportarte de esa manera, sin haberte dado las herramientas del por qué tú tienes la fuerza de ser esa persona que puede seguir cambiando, con el paso de los años, la base te va a ayudar a seguir, a mantenerte siempre sostenido por la verdad. Pero si tú nada más lo haces a la brava, vas a terminar fracasando en el proceso, porque, mira, vamos, te lo voy a decir de esta manera. De la misma manera que usted necesitó de Dios para recibirle como salvación, es de la misma manera que usted va a necesitar de Dios para sostenerse santo durante todo el tiempo de su vida. Y eso solamente va a venir a la medida que las herramientas que Dios tiene disponible para ti, las puedas recibir a través del cambio, a través de la renovación. Primero aquí, para que después se vean en tus manos y sean sustentables, sean sostenibles al paso del tiempo. Ok. Entonces, Dios no solo desea que su pueblo cambie de conducta, es claro que también Él quiere eso, pero además de eso, sino que cambie su manera de pensar, que evidentemente al cambiar de manera de pensar, el cambio de conducta viene. Porque el verdadero cambio, oiga, y esto es importante, aquí va el busito, los muchachitos con los muchachitos de la escuela, porque el verdadero cambio, aquí aclaro, y es lo que te acabo de mencionar de otra forma, o sea, el verdadero cambio no es otra cosa, no, sino el cambio sostenible que te va a funcionar, no comienza con el comportamiento. Y cuando lo puse aquí en silencio, es porque es el comportamiento a la brava, pues. A la brava. O sea, no, yo no fumo, ya no. Mira, va a llegar el día en que te vas a encontrar de nuevo con esa sensación de no fumar. Y es posible que si tú no tienes el sustento correcto del por qué no debes seguir haciéndolo, vas a caer. Y después vas a estar, de nuevo vas a estar en condenación. Sin embargo, cuando tú tienes el sustento correcto del por qué ya tú no puedes volver a esa vida, el sustento correcto, no a la brava, no un cambio a la brava, sino encontrar la verdadera razón del por qué tú tienes la fuerza para alejarte, para resistir y para decirle no a eso ahora y no por el resto de tus días. Entonces eso te va a dar mayor evidencia y eficacia para entonces ser un cristiano con un testimonio que va siempre a más. Te lo leo de la siguiente manera. Dice, porque el verdadero cambio no comienza con el comportamiento, sino con el entendimiento o sino en el entendimiento. Entonces, estas cosas son las que a mí me hicieron un clic a la hora de poder yo seguir, a la hora de yo seguir este proceso de transformación. Yo he dicho, sostengo, y aún la Biblia misma lo sustenta, que ninguna persona cambia de un día para otro. No, nada de eso. Tanto manera de pensar, conducta, expresiones, son el resultado de un cambio progresivo, porque tú vas a aprender a vivir. Cuando tú recibiste a Jesús, tú recibiste la nueva creación, una creación que tú no habías sido antes. O sea, un estilo de vida del cual tú no conoces. Tú naciste del vientre de tu mamá y empezaste a vivir de acuerdo a los estándares que te enseñaron de chiquito. Y si tú no tuviste una vida cristiana o no tuviste padres cristianos que al menos conocían ciertas verdades, pues entonces tú lo que absorbiste del mundo fue pecado, la manera de vivir, de andar, y nunca conociste la vida de Dios. Yo no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de la esencia de la vida de Dios cuando tú conoces a Cristo. Porque es un estilo de vida nuevo, diferente, que nunca se había visto en ti. Entonces ahora tú tienes que adaptar esta alma y este cuerpo a ese nuevo estilo de vida que no es nada parecido a como tú procedías en tu vida sin Dios. Entonces aquí es donde empieza la renovación, porque ahora yo tengo que ir desplazando cosas que ya no me funcionan en esta calidad de vida. Y es donde empieza el desplazamiento, pero ese desplazamiento no es al vacío, sino que es un desplazamiento por ocupación. O sea, ocupo de la verdad que desplaza la mentira. Ocupo de cosas que no conocía para entonces mover las imprecisiones. Y es ahí donde se van haciendo los cambios.
Así es que el verdadero cambio no comienza con el comportamiento en sí mismo, sino en el entendimiento de aquello que te ha ocurrido a ti. Por eso el apóstol Pablo instruye en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ahora tu mente tiene que recibir la información de la vida espiritual que ya tienes. Y eso es un proceso. Se va a requerir de muchas cosas. He oído testimonio de personas del campo que recibieron a Cristo en un lugar y se fueron al campo y fueron cambiando. El Espíritu Santo lo puede hacer, está bien, perfecto. Pero en su mayoría, por ejemplo, en la ciudad, en lugares contemporáneos donde hay iglesia, Dios siempre se va a ocupar, evidentemente, de seres humanos que con el Espíritu Santo van a hacer un trabajo. Entonces, si tú estás en una urbe capital o en una urbe como la ciudad de Panamá, área norte, tú no estás en la montaña, por allá, distante de la gente, pues evidentemente el Espíritu Santo va a hacer una obra contigo desde allá usando la palabra de Dios. Eso es indiscutible. Si recibiste a Jesús, Dios te va a ayudar a renovar tu entendimiento a la distancia. Pero si tú estás en la urbe capitalina, tú tienes acceso a una iglesia, a un hombre de Dios, bueno, lo ideal, que no es lo ideal, lo que el Señor va a hacer es preparar un lugar para ti, es preparar una persona para ti, que tenga esto claro, de tal manera que tu proceso ahora de cristiano, de creyente, de seguidor de Cristo inicial, pueda ser como un niño cuando empieza a estar en su estado de desarrollo. Yo oro, lo único que yo oro y pido a Dios que tú te puedas encontrar con las personas correctas, porque dentro de este proceso hay gente que tiene buenos sentimientos, que tienen de verdad un buen deseo de poder ayudarte, pero no tienen, no tienen, ¿cómo te digo? Están imprecisos en esto. No es que son pecadores, no, pero están imprecisos en esto. Y solamente te van a ayudar a tener una vida sostenible. Pero luego Dios te va a tener que ubicar en personas, con personas que realmente te quieran, te puedan enseñar estas verdades que en muchas iglesias, en muchas ocasiones, bueno, no quiero hablar de iglesias, en muchas ocasiones he descubierto que hay mucha ignorancia en la iglesia y por eso vemos cristianos que caen, se levantan, vuelven y caen, vuelven y se levantan, andan arriba y abajo, precisamente por esto, porque no le han permitido exposición correcta a la renovación del entendimiento. Ahora, esto tampoco indica, porque también he visto este escenario donde hay pastores que de verdad están, hombres de Dios que han renovado ellos su entendimiento y están ayudando a la iglesia a renovar su entendimiento. Sin embargo, existe en la membresía que los siervos, los hermanos, los hijos espirituales de la casa no quieren o rechazan la información espiritual. Ya esos son otros 500 pesos. Ahí el responsable no es el pastor, no es la iglesia, son las personas, son los hermanos. Ya Dios dará cuenta de ellos. Pero en concerniente al hombre de Dios, pues hacemos lo que tenemos que hacer, que es enseñarle a las personas el camino a la renovación, al mejoramiento de su calidad de vida, al mejoramiento del entendimiento, valga la redundancia, mejoramiento del entendimiento de quién es él ahora delante de Dios y qué significa ser hijo de Dios y qué espera Dios de él en nuestra sociedad como individuo. Si es que realmente aquello que es espiritual puede hacerlo tangible y no solamente dejarlo en una atmósfera espiritual y usted vivir como un carnal en la tierra. Todo eso hay que aprenderlo. Y ahí estamos con la ayuda del Señor. Entonces Pablo de hecho dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, es lo que sigue después del arrepentimiento inicial por nuestros pecados. Esta expresión revela que la mente tiene una disposición espiritual. Claro, tiene una disposición espiritual que necesita ser alineada con el pensamiento del reino. Mira la frase, tienen que ser alineadas al pensamiento del reino. Eso significa que hay una manera en que Dios, su reino y su gobierno se manejan, que es el resultado de lo que Dios pensó, ideó y planeó. Pues entonces ahora a mí me toca como como miembro de ese reino, es ajustarme a las leyes, propósitos, forma en que ese reino se maneja, que nada tiene que ver en la forma en que yo fui educado en la tierra. Que evidentemente es superior a lo que yo pensaba. Ahí es donde empezamos a decir, por ejemplo, para darte una idea tangible. Antes, ¿cómo usted manejaba la ofensa? Bueno, usted ofendía, no perdonaba, ya no le hablaba más a la persona, tantas cosas como usted se comportaba. Pero luego, después que usted se arrepintió y usted comienza a conocer cómo es el proceso de una persona o el comportamiento de un creyente cuando alguien le ofende,
Entonces, ¿qué hizo la palabra? Usted se encontró con la verdad. Ah, este es el comportamiento que Dios espera. Si alguien me ofende, sí, perdónalo, ámalo, simplemente olvida la ofensa, guarda tu corazón y sigue adelante. Si, si tú agarras eso y por medio de esa verdad tú desplazas la forma de pensar que tenías del viejo hombre o de esa vieja manera de vivir, entonces usaste una ley de desplazamiento. La verdad desplazó una manera imprecisa de vivir. Entonces, esa verdad te produjo a ti ahora un cambio, que vas a tener una reacción diferente cuando la ofensa o la persona que te ofende llega. Ya no vas a actuar de la manera antigua. Ok, esa forma ahora nueva en la que tú estás procediendo, producto de la información espiritual que trabaja en el reino de Dios, es precisamente pues lo que hay que seguir renovando. Porque ya no solamente es un asunto de que, y te lo digo así para darte un poquito más de información, no solamente la verdad en sí misma te va a dar el choque, porque de verdad hay un choque de decir, wow, no debo actuar de esa manera. Entonces, tengo que actuar de esta manera, sí. Bueno, cuando tú recibes esa verdad, la misma verdad contiene el poder para dártelo a ti, para que tú esa verdad la sostengas y avances. Por eso es importante que este asunto no es a la brava, no es porque me dicen tiene que hacerlo, sino es que la verdad, yo me tengo que confrontar con la verdad de Dios para que renueve mi estilo de vida, y esa renovación de mi entendimiento que va a producir un cambio en mi estilo de vida también me va a dar la fuerza. O sea, esa misma palabra, esa misma ley espiritual me va a dar la fuerza para sostenerla y ponerla por obra y en práctica. Por eso es importante que ahora empecemos a ser renovados. Bien, habiéndote dicho eso, tendría que decir que esta expresión revela que la mente tiene una disposición espiritual que necesita ser alineada con el pensamiento del reino. Ser renovado en el entendimiento significa permitir que el Espíritu Santo sustituya la lógica natural por la mente de Cristo. No, mira que dice que sustituya la lógica natural. O sea, la manera en que tú procesabas información de acuerdo a lo que el mundo te enseñó. Al que te pega, pégale. O sea, por ejemplo, viene alguien y la lógica era así. Oye, mira, si un pelado viene y te pega, ¿qué tú haces? La lógica, no, yo le pego. Porque estás actuando en la lógica humana, en la lógica natural. ¿Ok? Entonces viene el Señor y dice, no, ahora no puedes usar lógica natural. Ahora tienes que usar, en este caso dice, la mente de Cristo, que te va a dar una manera de pensar y te va a dar una lógica, obviamente lógica, que es un tipo de pensamiento, producto de algo, bueno, que te va a poner a razonar, pero ahora es una información que nada tiene que ver con la información natural, sino que es una información espiritual. De hecho, tu manera de pensar o tu lógica ahora, de acuerdo a la verdad que te pusiste, cuando la gente vea cómo tú procedes, ahora ellos lo van a encontrar ilógico. Te van a decir, ¿cómo que tú no le pegaste? Tú no, yo lo voy a perdonar. Ellos lo van a encontrar ilógico. Cuando tú ahora estabas de lado allá, encontrabas ilógico que alguien que tiene la lógica de Dios o la mente de Dios o las leyes divinas, tú decías, es ilógico como tú actuaste. ¿Ves el punto, verdad? Ya voy terminando. De modo que el alma piense desde la verdad del espíritu redimido. De hecho, este verbo, hacer nuevo en la calidad o hacer nuevo la calidad de la naturaleza, no simplemente es restaurar lo viejo, sino introducir algo completamente nuevo. O sea, por eso te decía que ahora la información que tú vas a recibir a través de la palabra de Dios es información nueva para ti. Tan nueva que a veces te va a costar decir, tengo que actuar de esa manera. Y el Señor te va a decir, sí, esa es la forma en que ahora tú te vas a conducir. Y créeme, que en el momento en que tú la recibes, la aceptas y empiezas a ponerla por obra, hasta tú te gozas porque tú dices, wow, me está dando el impulso. No solamente me dio la verdad, sino el impulso para hacerlo tal cual como el Señor me dice. Eso es hermoso. Cuando tú estás en esos niveles, puedes decir gracias Señor porque yo estoy renovando el entendimiento. Por lo tanto, la renovación del entendimiento no consiste en la mejora del hombre de forma natural, sino en manifestar al hombre espiritual que ya fuimos hechos en Cristo Jesús.
Por eso quiero decirte que el arrepentimiento es el inicio del cambio del entendimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa, sino un cambio de mentalidad. La palabra griega, de hecho, es metanoia, que se compone de la palabra meta, que significa después de, y nous, que es mente, y significa literalmente pensar diferente después de haber recibido algo nuevo. Ahí está. Ya la máquina. Eso es el compuesto de lo que te acabo de decir. Por eso es que arrepentimiento es más que ser compungido y empieza con un sentimiento así. Pero es el resultado de encontrarte con una verdad desplazando la falsedad. Es encontrarte con la verdad que te pone a ver de forma precisa para desplazar lo impreciso en ti. Y eso podríamos decirlo en ciertas palabras como así: pensar diferente después de haber recibido algo nuevo. Cuando una persona se arrepiente, reconoce que su manera anterior de pensar estaba desconectada de la verdad de Dios. Por eso el arrepentimiento es el primer acto de la renovación de nuestra mente, abandonando una forma de pensar terrenal. Aquí está, abandonando una manera de pensar terrenal, que era la que tenía, la que había sido educado, y adoptando una perspectiva celestial. Ahora, cuando te hablamos de una perspectiva celestial, no es que estás mirando al cielo, sino que está en la palabra, en el Espíritu Santo, en esa naturaleza nueva que tiene. Esto te lo va a corroborar, te van a ayudar con hombres de Dios que te van a enseñar cómo es ese proceso. Por eso te dije que es importante engancharte ahora hacia un lugar donde te puedan ayudar a ver estos puntos importantes. Termino con esto. Romanos 12:2, el lenguaje actual dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. O sea, en pocas palabras te está diciendo, ya no saques información de este mundo. Más bien, vive en este mundo sacando información de Dios, que es la que te va a ayudar a renovar tu entendimiento, que dará como resultado vivir en la tierra de una forma diferente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios no puede depositar su pensamiento en una mente que aún no se aferra a su propio razonamiento, o que se aferra a su propio razonamiento, por lo cual Jesús dijo: arrepentíos. O sea, lo primero que tiene que haber es decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a aceptar la verdad. Si tú no estás dispuesto a aceptar la verdad, jamás la verdad va a poder producir en ti resultados. Y puedes ser salvo y puedes ir al cielo, pero vas a ir ignorante, golpeado, lastimado y con una calidad de vida que no fue la que Dios quiso que tuviera. Y no sé si en el proceso hasta puedas perder en un momento dado ese estatus de salvación. No es mi tema ahora, pero pudiera darse el caso. Arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús habló esto en Mateo 4:7, lo que le pidió a los judíos fue: cambien su manera de pensar. Ustedes estaban esperando un reino de los cielos de esta manera, pero el Señor ha decidido, o Dios, mi Padre, lo ha decidido traerlo de esta manera. Entonces, como no aceptaban a Jesús, Jesús les está diciendo: arrepiéntanse. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? No es que lloren, sino cambien la manera de pensar, cambien su cosmovisión. El reino de los cielos ahora está de la forma en que ustedes lo están viendo, que nada se parece a lo que ustedes habían pensado. Entonces, por eso él dijo arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Estaba anunciando que el reino no podía ser recibido por una mente, estaba anunciando que el reino de los cielos no podía ser percibido por una mente no transformada. Por eso le estaba pidiendo: cambien su manera de pensar. El arrepentimiento nos introduce en una nueva manera de pensar, ¿sí? Es una nueva mentalidad que nos permite, ahora sí, comprender, aceptar y vivir de la verdad del reino, que son 9 citas para usted y para mí. Yo todavía estoy aprendiendo verdades del reino. Sin arrepentimiento o sin haberse renovado el entendimiento, sin arrepentimiento hay perdón, pero no comprensión. O sea, sin haberte renovado el entendimiento, puede haber perdón, claro, por tu salvación, ¿no? Porque tuviste luz en el momento de tu arrepentimiento. Pero sin esa verdadera transformación de tu alma, realmente pues vas a vivir de una forma no efectiva.
Sin embargo, sin arrepentimiento hay perdón, pero no comprensión. Hay salvación, pero no transformación. ¿Por qué? Porque estas cosas se requieren ahora de un conocimiento de qué fue lo que sucedió en el momento en que usted recibió a Jesús. Y de ahí en adelante es su estilo de vida a seguir. Bien, mis amados, quiero dejarlo hasta aquí porque la tarde está llegando y pues aquí no tengo luz, estaba ocupando la luz natural, la que el Señor nos da. Quiero desearle una linda tarde, muchas gracias por haber estado con nosotros. El Señor y su gracia les bendice, pasen una linda noche. Chao, hasta la próxima. Bendiciones.